Algo ha cambiado en el movimiento de 3i Atlas, y los números no dejan lugar a interpretaciones cómodas. En las últimas semanas, soluciones orbitales actualizadas han comenzado a reemplazar discretamente los cálculos originales para este objeto. No hubo ningún anuncio oficial, ni conferencia de prensa de la NASA. Solo nuevos conjuntos de datos publicados en bases de datos técnicas, rápidamente identificados por astrónomos independientes que monitorean objetos interestelares en tiempo real. La razón es sencilla. El 3i Atlas ya no sigue su trayectoria prevista. Esto no es una especulación. No se trata de un error de medición. Tampoco es una ilusión óptica causada por el polvo o el deslumbramiento excesivo. Cuando se detectó la entrada de 3i Atlas al sistema solar, su trayectoria inicial era clara. Una trayectoria hiperbólica clásica, entrada a alta velocidad, aproximación al Sol y salida final al espacio interestelar. Un solo paso, sin retorno. Este tipo de cálculo es rutinario en astronomía y se basa en fundamentos sólidos, vectores de velocidad e influencia gravitacional del Sol, perturbaciones sistemas planetarios. Al combinar estos datos, se puede predecir la posición futura del objeto con gran precisión. Pero ese pronóstico necesitaba ser revisado. Las observaciones más refinadas, especialmente después de principios de diciembre, revelaron una desviación sistemática en relación con la curva esperada. Pequeña en escala absoluta, pero persistente en el tiempo. Y en mecánica orbital, la persistencia lo es todo. Los errores aleatorios oscilan. El ruido se autocompensada. Un empuje continuo no. Cuando un cuerpo celeste mantiene una aceleración constante en una dirección específica, la lista de posibles explicaciones se reduce drásticamente. La clasificación inicial utilizada por los centros de análisis fue aceleración no gravitacional. Este término es común cuando un objeto no responde únicamente a la gravedad. Los cometas hacen esto constantemente. Al calentarse, liberan gases que actúan como pequeños motores naturales, alterando ligeramente su trayectoria. El fenómeno es conocido, documentado y bien comprendido. El punto crítico no es el hecho de que el 3i Atlas esté acelerando. El problema es el patrón de esta aceleración. En los cometas típico, la liberación de gases es caótica. Los chorros se abren y cierran de forma impredecible. El núcleo gira, oscila y pierde su orientación. El empuje cambia de dirección constantemente. Al modelar estos efectos, el resultado es una curva irregular, ruidosa y llena de variaciones. Eso no es lo que se observa aquí. Los datos muestran un empuje suave, direccional y constante. En diferentes ventanas de observación, la aceleración sigue la misma tendencia. No hay indicios claros de rotación caótica. No hay variaciones abruptas en el vector de empuje. Sin embargo, sí hay un ajuste gradual, continuo y casi discreto, pero matemáticamente innegable. Este solo detalle fue suficiente para que algunos expertos, revisaron supuestos básicos sobre la naturaleza del objeto. Porque cuando un cuerpo altera su trayectoria de forma controlada, aunque sutil, deja de ser un mero fragmento pasivo que reacciona al calor del Sol. Empieza a exigir explicaciones más profundas. Es importante dejar algo absolutamente claro en este punto. No existe riesgo de impacto con la Tierra. Los datos no lo indican. El enfoque aquí no se centra en la colisión, la catástrofe ni el alarmismo. Lo que está en juego es algo más complejo y, para la ciencia, potencialmente más incómodo. A medida que ajusta su trayectoria, 3i Atlas libera grandes cantidades de material. Pero no se trata solo de polvo fino, que suele ser rápidamente arrastrado por la radiación solar. Las observaciones indican la expulsión de partículas más pesadas, fragmentos sólidos del tamaño de guijarros o rocas pequeñas. Estos fragmentos no son expulsados del sistema solar. Al contrario, se ralentizan, se dispersan lentamente y finalmente entran en órbitas estables alrededor del Sol. Esto cambia completamente el escenario. Polvo. Los cometas típicos desaparecen en semanas o meses. Los fragmentos pesados permanecen durante años, décadas o incluso miles de años. Se convierten en parte de la dinámica interna del sistema solar. Inevitablemente, algunas de estas trayectorias orbitales se cruzan con la de la Tierra. Los cálculos realizados por centros especializados en objetos cercanos a la Tierra
indican que parte del rastro de escombros dejado por 3I Atlas comenzará a interceptar la órbita de la Tierra a partir de 2026. No es el objeto principal, sino el material que fue esparciendo por el camino. Este tipo de deposición no es, en sí mismo, algo inédito. Los cometas, siempre, ellos se fueron estelas. Las lluvias de meteoros existen precisamente por eso. La diferencia, en este caso, radica en la forma en que se libera el material. En lugar de una dispersión difusa y aleatoria, los datos apuntan a liberaciones concentradas, que ocurre en puntos específicos de la trayectoria, especialmente después de pasar el perihelio, cuando el objeto estaba más cerca del Sol. El patrón es claro: calentamiento intenso, activación repentina y eyección dirigida de material en regiones orbitalmente estables. En la práctica, esto significa que 3I Atlas no solo está perdiendo masa, sino que también está depositando material. Este detalle empieza a resultar molesto porque requiere una coincidencia muy concreta. Un objeto interestelar, en su primer y único paso por el sistema solar, libera los fragmentos pesados, caen precisamente en las ventanas orbitales que garantizan su permanencia a largo plazo. Y ese no es el único comportamiento que se desvía de las expectativas. Al analizar cómo se generaba el empuje, los investigadores encontraron otro problema. La aceleración observada presupone estabilidad orientacional. En otras palabras, el objeto no gira de forma incontrolable. Mantiene una posición relativamente fija con respecto al Sol. Esto es raro en los cometas naturales. Normalmente, la liberación desigual de gases provoca que el núcleo entre en rotación caótica. Sin embargo, en este caso, el empuje se mantiene alineado. La aceleración no oscila. El movimiento es predecible. Y luego está la presencia persistente de los llamados anticola, una estructura estrecha y bien definida que apunta directamente hacia el Sol. A diferencia de las colas convencionales, esta formación parece actuar como un elemento estabilizador, reduciendo la rotación y ayudando a mantener la orientación del cuerpo. El resultado combinado es inquietante desde un punto de vista físico. Empuje trasero continuo, arrastre delantero alineado y aceleración estable. Cada uno de estos elementos, por separado, puede tener explicaciones naturales. Pero cuando aparecen todos juntos, en el mismo objeto y en el mismo intervalo de tiempo, el grado de coincidencia empieza a resultar estadísticamente incómodo. Y esto nos lleva al punto más crítico de este análisis. Si el comportamiento observado se mantiene constante, la probabilidad de un cometa común ya no basta para explicar el conjunto de datos. No porque sea imposible, sino porque requiere un nivel de alineamiento aleatorio que la ciencia rara vez acepta sin un cuestionamiento exhaustivo. Y lo más inquietante es que todavía no podemos ver el objeto en sí. Hasta ahora, todo lo que hemos observado está envuelto en una densa nube de gas y escombros. El núcleo permanece oculto. La verdadera forma de 3I Atlas aún se desconoce. Solo conocemos su tamaño aproximado, entre 3 y 5 kilómetros. Nada más. Esto está a punto de cambiar. En observaciones críticas posteriores, la geometría de la iluminación cambia. La nube comienza a disiparse. Por primera vez, será posible intentar distinguir la estructura sólida que subyace a todos estos efectos. Si el movimiento ya no se comporta como el de un cometa, ¿qué estamos observando exactamente? La respuesta aún no está aquí, pero los datos que faltan están a punto de llegar. Mientras que los números confirmaban que el 3I Atlas no solo se estaba desviando, sino manteniendo un estándar. Sin embargo, otro conjunto de datos comenzó a atraer la atención de una manera aún más silenciosa y quizás más inquietante. Ya no era solo una cuestión de trayectoria, era una cuestión de comportamiento. Cuando los radiotelescopios y espectrómetros comenzaron a analizar el material expulsado por el objeto, lo que apareció no fue solo hielo de agua, polvo común o dióxido de carbono, como cabría esperar de un cometa interestelar típico. El espectro químico reveló moléculas orgánicas complejas, incluidos el metanol y el cianuro de hidrógeno, compuestos conocidos por su papel fundamental en la química prebiótica. Este punto es un hecho, no es una interpretación. Está documentado. Estas moléculas se consideran componentes básicos para la formación de aminoácidos,
Aparecen en experimentos de laboratorio que simulan el surgimiento de la vida, y ahora estaban allí, liberadas por un objeto que no pertenece a nuestro sistema estelar, en cantidades mensurables, durante un intervalo orbital corto muy específico. Hasta ahora, la ciencia tiene una respuesta preparada. Los cometas transportan materia orgánica. Siempre lo han hecho. Esto no es nada nuevo. El problema surge cuando se analiza cómo este material está siendo publicado. Los cometas típicos liberan compuestos de forma difusa, casi caótica. El material se dispersa, se diluye rápidamente y en su mayor parte se pierde en el espacio o se disipa por la radiación solar. Lo que se observa en 3I Atlas es diferente. Los datos indican liberaciones concentradas, asociados con chorros direccionales, que ocurren en ventanas orbitales muy específicas. En pocas palabras, el material no solo se escapa, se está depositado. Esto cambia por completo el enfoque del fenómeno. La deposición orbital no es un efecto trivial. Para que los fragmentos sólidos y los compuestos químicos permanezcan en el sistema solar, la velocidad relativa, el ángulo de eyección y el momento orbital deben coincidir con precisión. De lo contrario, el material simplemente sigue al objeto hacia afuera o cae rápidamente hacia el Sol. Los cálculos muestran que una fracción de lo que libera 3I Atlas se destina a órbitas estables a largo plazo. Algunas de estas órbitas cruzan regiones cercanas a la Tierra, Marte e incluso lunas heladas como Europa. Esto no significa un impacto inminente, significa persistencia. Estos fragmentos comienzan a circular silenciosamente, integrados en la dinámica del sistema, invisibles a simple vista, indetectables para el público, pero completamente reales desde un punto de vista físico. Si has llegado hasta aquí en el video, ya te habrás dado cuenta de que ya no se trata solo de astronomía lejana. Estamos hablando de algo que permanece en el entorno orbital de la Tierra durante décadas o siglos. Y esto, nos guste o no, conecta el fenómeno con nuestra vida cotidiana, aunque sea indirectamente. Porque cuando la ciencia descubre algo que altera el entorno espacial cercano a la Tierra, el impacto no es inmediato, pero sí profundo. Satélites, misiones tripuladas, defensa planetaria, modelos de riesgo. Todo esto depende de la comprensión que se mueve a nuestro alrededor. Y el 3I Atlas no se está comportando como predijeron los modelos. Cuando los investigadores intentaron explicar la aceleración constante observada, la hipótesis de desgasificación, los métodos tradicionales empezaron a fallar en simulaciones más detalladas. La razón es simple. Para mantener un empuje estable, el objeto necesita mantener la orientación. Esto requiere que no gire sin control, pero los cometas, por naturaleza, giran irregularmente. La liberación desigual de gases genera torque. El torque genera rotación. La rotación genera inestabilidad. Es un ciclo conocido. En el caso de 3I Atlas, este ciclo no aparece en los datos. La curva de aceleración es nítida. El vector permanece alineado. Las variaciones son mínimas. Esto ha llevado a algunos analistas a sugerir que el objeto posee configuración física que promueve la estabilidad, algo inusual para un cuerpo natural formado a partir de agregados sueltos de hielo y roca. Este punto no se reveló en declaraciones oficiales. Aparece en notas técnicas, comentarios al margen y análisis independientes. Es el tipo de detalle que no llega a los titulares, pero que inquieta profundamente a quienes trabajan con dinámica orbital. Y luego está el anticola. Esta estructura, que apunta persistentemente hacia el Sol, no solo es visualmente extraña, ejerce una influencia física. Actúa como una región de mayor densidad de partículas que interactúa con el flujo solar, creando resistencia direccional. En la práctica funciona como freno de rotación, empuje desde atrás, resistencia desde adelante. Resultado: estabilidad. Este tipo de equilibrio es extremadamente difícil de lograr por casualidad en un objeto natural irregular. No es imposible, pero sí estadísticamente improbable, al combinarse con todos los demás factores ya observados. Aquí, la ciencia entra en un terreno incómodo, no porque exista una respuesta alternativa clara, sino porque la respuesta estándar está empezando a requerir demasiadas excepciones. Y siempre que una explicación científica necesita añadir excepciones, la investigación profundiza más.
Algunos investigadores comenzaron a plantear una hipótesis intermedia, menos extrema que la idea de un artefacto artificial, pero igualmente provocadora: panspermia dirigida o pasiva. La noción de que ciertos objetos interestelares pueden actuar como vectores de compuestos orgánicos complejos, difundiendo la química de la vida entre sistemas estelares. No como una intención consciente, no como una misión, sino como un proceso natural extremadamente raro, pero eficiente. Si esto es correcto, el 3i Atlas no sería solo un visitante, sería un mensajero químico, transportando información molecular de otro sistema estelar e integrándose lentamente en nuestro entorno cósmico. Esta sola posibilidad altera profundamente nuestra visión del origen de la vida, el aislamiento planetario e incluso el significado de un entorno habitable. La vida dejaría de ser un fenómeno local y se convertiría en proceso galáctico distribuido. Pero incluso esta hipótesis comienza a fallar cuando se enfrenta al nivel de control observado en el movimiento, porque los procesos naturales eficientes tienden a estar desorganizados. Aquí, lo que vemos es eficiencia con regularidad. Y esto nos lleva a un punto que ya no se puede ignorar. A pesar de todos los análisis, a pesar de todos los modelos, nadie ha visto aún el objeto en sí. Todo lo que sabemos proviene de efectos indirectos: aceleración, emisión, química, dinámica orbital. El núcleo permanece oculto por una densa nube de material. Esto significa que se están extrayendo todas las conclusiones actuales, sin acceso a la forma real del cuerpo. Y la forma importa. Ella define la rotación, define la estabilidad, define si los chorros pueden permanecer alineados, define si se trata de un agregado irregular o de algo estructuralmente coherente. En observaciones críticas posteriores, esta barrera comienza a caer. Y cuando cambia la geometría de la iluminación, cuando el resplandor del gas disminuye y cuando finalmente emerja el núcleo, habrá un fragmento de datos que no se podrá reinterpretar, ajustar ni suavizar. Si el formulario no coincide con el comportamiento, entonces el problema deja de ser estadístico. Él se convierte en ontológico. Y es ahí precisamente donde la historia entra en su fase más delicada. Hasta este punto, los datos no han exigido credibilidad, han exigido atención. Nada de lo que aquí se presenta exige que aceptes una explicación extraordinaria. Lo que sí exige, sin embargo, es que reconozcas un hecho simple e incómodo. El cometa 3i Atlas no se comporta como los modelos predicen que debería comportarse un cometa. Y cuando la realidad insiste en no encajar en el modelo, la ciencia solo tiene dos opciones: ampliar el modelo o ignorar el fenómeno. Ignorarlo siempre ha sido la opción más cómoda. Si este objeto fuera simplemente otro visitante interestelar, ya se habría archivado como curiosidad estadística. Pero no fue así. Lo que observamos es un conjunto de comportamientos demasiado consistentes como para descartarlos como ruido y demasiado raros como para tratarlos como rutina. El viaje no es pasivo. La publicación de material no es aleatoria. La aceleración no es caótica. La estabilidad no es accidental. Cada una de estas características, aisladamente, puede explicarse. El problema surge cuando aparecen todas juntas, en el mismo objeto, en el mismo intervalo de tiempo, siguiendo una lógica funcional. Y aquí es donde viene la consecuencia más peligrosa de todas: normalizar lo inexplicable. Cuando la ciencia se acostumbra a acumular excepciones para preservar una narrativa cómoda, se pierde algo esencial. No solo el rigor técnico, sino también la curiosidad genuina. Cuestionar deja de ser una prioridad. Ajustarse se convierte en un reflejo automático. Y esto tiene un impacto directo en el mundo real, porque los objetos interestelares no son solo curiosidades astronómicas, representan interacciones directas entre diferentes sistemas estelares. Llevan información física, química y dinámica que no se originó. Ignorarlos aquí significa renunciar a comprender cómo funciona realmente el universo fuera de nuestra burbuja local. Además, significa aceptar que ciertos patrones no necesitan ser comprendidos, solo clasificados. Pero ¿qué pasa si estamos equivocados acerca de lo que representan estos estándares? Incluso si 3i Atlas resulta ser solo un cometa extremadamente raro, nos obligaría a revisar supuestos fundamentales sobre la formación, estabilidad
y comportamiento de los cuerpos interestelares. Eso por sí solo constituye una revolución silenciosa. Si se trata de un vector natural de compuestos orgánicos, el impacto es aún mayor. La vida dejaría de ser un evento aislado para convertirse en parte de un todo, proceso cósmico recurrente, distribuido, casi inevitable. Esto altera por completo nuestra forma de pensar sobre el origen, la singularidad e incluso el propósito biológico. Pero hay un tercer escenario, el más incómodo, que ya no puede ocultarse simplemente porque provoca resistencia emocional. Si parte del comportamiento observado no puede explicarse mediante procesos naturales conocidos, entonces estamos ante algo que desafía no solo la astronomía, sino la forma en que la entendemos, intencionalidad en el universo. Y aquí debemos ser precisos. Esto no significa afirmar que exista una nave espacial, un mensaje o un emisario consciente observando la Tierra. Tales afirmaciones requerirían pruebas directas, que aún no existen. Lo que existe es algo más sutil y quizás más profundo. Existe la posibilidad de que el universo no sea un escenario inerte donde los eventos ocurren por casualidad, sino un sistema donde los patrones complejos surgen de manera organizada, repetitivo y funcional, donde la línea entre el proceso natural y la estructura guiada no es tan clara como desearíamos. Esta pregunta no es nueva. Ha permeado la física, la biología, la filosofía y la conciencia humana durante siglos. La diferencia es que ahora no solo está en los libros de texto, está permeando nuestro sistema solar. Y lo que hacemos con esa duda define en gran medida quiénes somos como civilización. Ignorar es fácil, ridiculizar a los demás es cómodo. Investigar requiere madurez. Precisamente por eso ciertos debates no cobran fuerza en el discurso público. No ofrecen respuestas rápidas, debilitan las certezas, obligan a las personas a afrontar la posibilidad de que el universo sea más participativo, quizás incluso más receptivo, de lo que nos han acostumbrado a aceptar. Aquí es donde la investigación no termina en el espacio. Ella regresa adentro. Porque la verdadera pregunta que plantea 3i Atlas no es solo ¿qué es este objeto?, sino qué clase de universo permite que algo así exista sin que sea inmediatamente clasificado como un error. Si surgen patrones organizados fuera de la vida biológica, si las estructuras funcionales surgen sin intención aparente, si la materia responde al entorno de una manera casi estratégica, así que tal vez la separación rígida entre mente y cosmos sea una simplificación conveniente, no una verdad fundamental. Es precisamente en esta fisura en la que profundizó en el libro electrónico. La mente del creador. ¿Es consciente el universo? No ofrece respuestas fáciles ni teorías cerradas. Explora la cuestión central que este vídeo apenas comienza a abordar. La posibilidad de que la consciencia no sea un accidente local, sino una propiedad distribuida de la realidad. Si lo que observamos ahora resulta incómodo, es porque toca este punto sensible. El enlace al ebook está en el comentario fijado o disponible mediante el código QR en pantalla, para quienes consideren que esta investigación no puede detenerse aquí. Antes de terminar, piensa en esto con calma. Quizás el mayor error es no terminar demasiado pronto. Quizás lo sea. Deja de preguntar cuando algo no encaja. Si un objeto cruza el espacio entre estrellas, entra en nuestro sistema, ajusta su movimiento, deposita materia y desafía los modelos establecidos. Lo mínimo que exige es atención honesta. Si has llegado hasta aquí, suscríbete al canal y activa las notificaciones. No como un gesto automático, sino como una decisión consciente de seguir lo que se está revelando. Dale me gusta al video si este análisis te hizo reflexionar y comenta qué explicación te parece más lógica en este momento. Porque la cuestión que queda no es técnica, ella es existencial. ¿Estamos observando simplemente a un visitante raro? ¿O un reflejo de un universo que piensa de maneras que aún no hemos aprendido a reconocer?